Buen día a todos, bienvenidos a la cuarta clase del Diplomado de Comercialización Estratégica y Marketing Digital ofrecido por la OEI y la Alcaldía Local de San Cristóbal. En continuación con lo que hemos visto en las clases anteriores, vamos a ver en este día todo lo que tiene que ver y vamos a continuar con todo lo que tiene que ver con reconocimiento del cliente y perfil del cliente. Entonces, bueno, entonces vamos a hablar un poquito de lo que vamos a ver hoy en esta clase. Vamos a hablar de qué es la demografía, características demográficas, porque es importante la demografía a la hora de segmentar el mercado de acuerdo al marketing digital, quién es el cliente real, cuáles son las características de ese cliente real, quién es el cliente potencial para el marketing digital, cuáles son las características del cliente potencial. Vamos a hablar un poco de la importancia de los clientes potenciales. Vamos a hablar sobre las técnicas de investigación, cuáles son las clases de técnicas de investigación que existen, cuáles son las características de cada técnica de investigación, para qué sirve cada técnica de investigación y por último, cuándo debe usarse cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, continuemos. Bueno. Entonces, bueno, quiero que quede un poco claro. En la clase anterior ya habíamos hablado un poco de esto, en clases anteriores ya habíamos hablado un poco de estos temas que les acabo de mencionar, pero hoy vamos a hablar de ellos a profundidad, a conocer un poco más y aprender a reconocerlos. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, ¿qué es la demografía? Entonces, la demografía es la ciencia que tiene por objeto de estudio las poblaciones humanas, tratando desde un punto de vista principalmente cuantitativo, las dimensiones de la población, la estructura, cómo ha evolucionado y las características generales de ella, ¿listo? Entonces, esta es la demografía, es una ciencia que estudia la población humana desde una perspectiva cuantitativa, ¿sí? Es decir, en cantidades numéricas. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de variables demográficas, es decir, cuáles son esos puntos de la demografía que se tienen en cuenta en la parte del mercadeo, en la parte del marketing, para hacer estudios. Entonces, acá tenemos algo que nos dice, los criterios de segmentación demográfica son características cuya totalidad te permite asociar consumidores a un segmento en particular. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hemos estado hablando hace un tiempo en el pasar de las clases. Temas de segmentos, de clasificar la población que necesitamos, clasificarla por edades, por estrato socioeconómico, por género, también clasificarla por ciudades, por países. Entonces, esas son variables demográficas. Ahora a continuación vamos a hablar de las variables demográficas más comunes, que son algunas de las que ya les nombré anteriormente. Entonces, variables demográficas, tales como la edad. Entonces, los consumidores de diferentes edades tienen necesidades y características diferentes. Por ejemplo, las necesidades nutricionales cambian de acuerdo con la edad. Comer alimentos ricos en nutrientes y tomar los suplementos adecuados pueden ayudar a mantenerse saludable a medida que una persona envejece. Entonces, esto es un poco de lo que hemos venido hablando en este tiempo. Es importante tener en cuenta que nuestros productos son clasificados para un tipo de edad, para un segmento específico. Por esto es importante y es de gran relevancia saber la edad de nuestros consumidores, saber la edad que debe tener ese segmento de mercado que va a adquirir nuestros productos, ya que de esta manera seremos más específicos, seremos más directos y estamos teniendo en cuenta que no en todas las edades se pueden consumir nuestros productos, ¿sí? Por ejemplo, hay productos o juguetes que dicen como no aptos para menores de 3 años. ¿Por qué? Porque pueden contener fichitas, pueden contener cosas que los bebés se meten a la boca, que pueden ser riesgosos. Entonces, esto es importante, hay que aprender a clasificar el segmento, hay que tener en cuenta a qué segmento vamos y por qué vamos a ese segmento, dependiendo su edad. ¿Listo? Otra de las variables que tenemos es el género, si es hombre o si es mujer en este caso. ¿Por qué? Porque muchos productos
no siempre se utilizan para hombre. En el caso de los desodorantes, hay desodorantes para hombre, hay desodorantes para mujer, las prendas de vestir, no sé, perfumes, este tipo de cosas, ¿sí? Que se diferencian por sexo o por género. Entonces, es importante con esta variable no asumir estereotipos de género, pero en general hombres y mujeres tienen gustos y necesidades diferentes. También tienden a percibir el mercado de manera diferente, lo que requiere que tu empresa fabrique productos y ofrezca servicios que se adapten a cada uno, ¿sí? Entonces es lo que les hablaba de los desodorantes. Y hay que tener cuidado y tener en cuenta lo que estamos hablando y es no incurrir en asumir estereotipos de género, ¿sí? Que es que porque es hombre o que es que porque es mujer, no. Pero sí es de suprema importancia tener en cuenta que tanto hombres como mujeres tienen distintos gustos y necesidades y por ende debemos tratar de enfocar a dónde vamos con nuestros productos y entender si esos productos que nosotros le estamos proporcionando a la sociedad son aptos tanto para hombres como para mujeres o sencillamente tenemos que clasificarlos y mirar cómo incluimos nuestro producto para que sea, digamos, para que lo pueda adquirir tanto hombres como mujeres. ¿Listo? Otra de las variables demográficas son ocupación y educación. La ocupación y nivel educativo de los consumidores también conducirá a diferentes necesidades por productos o servicios. Un ejemplo son los productos de nicho, como aquellos destinados a deportistas de alto rendimiento, mujeres profesionales, artistas, entre otros, ¿sí? Entonces, son todos aquellos productos que van dirigidos específicamente a unos nichos de mercados, como los instrumentos musicales, que pueden ser herramientas de trabajo para los músicos, ¿sí? Como implementos de cocina que pueden ser como la utilería de cocina, trajes de cocina que son específicos para el nicho de mercado, de los chefs, de las personas que se encargan de este tipo de trabajos. Entonces, por esto nosotros tenemos que identificar cuál es la educación, la ocupación y el nivel de educación de las personas a las que estamos encuestando, de las personas a las que les estamos preguntando si les interesaría este tipo de productos que nosotros estamos ofreciendo, porque de esta manera vamos a empezar a clasificar a quién vamos, de qué edad, qué ocupación tiene, qué tipo de educación tiene. Entonces, con este tipo de variables demográficas vamos, digamos que cerrando un poco más el círculo para entender realmente cuál es nuestro nicho de mercado y cuál es ese mercado objetivo y meta al que queremos llegar. ¿Listo? Entonces, la dirección es una variable demográfica también muy importante. ¿Por qué? Porque de una u otra forma nos hace saber en dónde se encuentra ese individuo, en dónde se encuentra ese cliente al que nosotros queremos llegar. No todos se ubican en los mismos lugares y es importante saber si realmente nuestro cliente potencial se ubica en un lugar específico, en ciudades específicas, tales como Bogotá, ¿sí? O si se ubica por toda Colombia. Entonces, al tener la dirección, al tener la ubicación específica de nuestro cliente, podemos saber, o del individuo encuestado, podemos saber si realmente es a quien queremos llegar. ¿Listo? Entonces, la nacionalidad también es importante porque de una u otra forma la nacionalidad de una persona influye en sus necesidades, en sus gustos, en lo que quiere y en lo que espera de un producto, ¿sí? Por temas de cultura. Entonces, veamos un poco lo que nos dicen acá. La nacionalidad es la unión jurídica de un individuo con un Estado, lo que supone ciertos derechos, pero también una serie de obligaciones entre las partes. Entonces, de este modo es lo que les hablaba. No los gustos de una persona de Estados Unidos van a ser iguales a los gustos de una persona nacida en Colombia, ni una persona nacida en Argentina. ¿Por qué? Porque los rasgos culturales de cada país son totalmente diferentes y en este sentido las personas tienen necesidades, gustos y deseos diferentes, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener en cuenta esto como variable demográfica. Entonces, recordemos un poco. Teníamos una variable de edad, una variable de género, una variable de ocupación y educación.
una variable de dirección y una variable de nacionalidad. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante la demografía a la hora de segmentar el mercado de acuerdo al marketing digital? Tenemos 5 caracteres que son importantes. ¿Listo? Entonces, el propósito de la segmentación de mercado demográfica es crear un mensaje publicitario dirigido en buscadores, banners y redes sociales para el público objetivo. ¿Listo? Entonces, de esta manera sabemos a dónde llegar, a quiénes llegar de manera específica y de manera más rápida. ¿Listo? Entonces, segundo, la segmentación demográfica ha recibido un impulso gracias a la enorme popularidad de las redes sociales. Se calcula cerca de 3.960 millones de personas usando las redes. ¿Listo? Entonces, las redes sociales son muy importantes porque también nos ayudan a encontrar de una u otra forma a quién vamos, quién es ese cliente potencial por medio de la demografía, ¿no? También tenemos como tercero que es posible recopilar información para hacer segmentación de mercado demográfica a través de las redes sociales, cuestionarios, pruebas o encuestas en tu sitio web, así como el seguimiento de páginas visitadas, ¿sí? Entonces, de esta manera también conocemos un poco más de nuestro cliente por medio de las redes sociales, ya que son ese medio digital y ese medio actual en el cual nos movemos todo el tiempo y no solo nosotros, sino todas las personas que hacen parte de las redes sociales y que tienen redes sociales, ¿sí? Cuarto, los motores de búsqueda utilizan diversas tecnologías para rastrear el comportamiento de los consumidores. Entonces, también se puede utilizar los datos de los operadores móviles, por ejemplo. Aquí también viene un tema de políticas de seguridad, que es como cuando nos hablan de que una empresa o una página web utiliza nuestros datos, ¿sí? Todos esos datos se van recopilando y se van utilizando. Las empresas de mercadeo las usan, buscan los datos, compran los datos. ¿Por qué? Porque sirven para este tipo de cosas, para segmentaciones de mercado demográficas. Listo. Y por último, estos datos se procesan y analizan. Con base en la información obtenida, tendrás una idea más precisa de qué producto es de interés para el consumidor según su segmentación demográfica. Entonces, es un poco de todo lo que hemos venido hablando y es que las características de una persona, sus gustos, sus necesidades y sus deseos también van basados mucho en el mundo en que los rodea, en lo que los rodea, en lo que los hace como seres humanos, ¿sí? De este modo y de esta forma hablamos un poco, pues, del tema de en qué edad, en cuál es la ocupación de esta persona, en dónde se ubica, cuál es su nacionalidad, porque ese tipo de características y de variables también influyen en sus comportamientos y sus gustos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de quién es el cliente real. El cliente real es aquella persona que compra en el presente nuestros productos y que suple bueno, y que mantiene, que nos ayuda a mantener un nivel adecuado de ventas, ¿sí? Es esa persona que en el presente está interesada por adquirir nuestros productos. Es esa persona que los compra ahora, ¿sí? Ese es el cliente real, el que está ahora vigente comprando nuestros productos. Entonces nos dice, un cliente real es una persona que en el momento actual compra los bienes y servicios que una empresa ofrece al mercado. Un cliente real es un cliente muy importante para la empresa en el momento actual, porque él es el que permite mantener un adecuado nivel de ventas y de facturación. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con este cliente real? ¿Y qué es lo que quiere el cliente real? En primer lugar, hacer una compra rápida de hacer una compra de forma rápida, ¿sí? Segundo, usar el internet para solucionar sus problemas. Tercero, seguir tendencias del mercado y hacer parte de un grupo. Y cuarto, hacer comparaciones de costo-beneficio. Esto es lo que quiere el cliente real. Esto es lo que busca el cliente real. Y para esto es que nosotros como empresa trabajamos para satisfacer las necesidades del cliente real, para responder a eso que quiere el cliente real
y llegar a él de manera funcional y de manera efectiva con nuestros productos, con nuestros servicios, ¿sí? Entonces, ¿quién es el cliente potencial para el marketing digital? En marketing, un sinónimo de cliente potencial es el concepto de leads, que son aquellas personas que tienen la capacidad de poder comprar o que muestran interés para ello. Buscan nuestros productos, se interesan en lo que comunicamos como marca y buscan información acerca de ella. Entonces, este cliente potencial es quien puede pagar, quien tiene la capacidad económica de comprar nuestros productos, que se interesan por ello y al interesarse tiene la capacidad económica para poder adquirirlos. También son aquellas personas que al estar interesadas en nuestra marca buscan información acerca de ella, buscan de quiénes somos, para dónde vamos, qué productos proporcionamos, para quién los proporcionamos, ¿sí? Se interesan un poco en quiénes somos como marca y tienen la capacidad económica para adquirir nuestros productos. Acá, importancia de los clientes potenciales. Entonces, los clientes potenciales son el centro de atención del marketing actual, porque estos clientes son los que aseguran el futuro de las empresas, tanto en su desempeño como en su rentabilidad. Entonces, las estrategias de marketing de hoy se adaptan a las necesidades, así como a los hábitos de uso y consumo que manifiestan los futuros clientes del negocio. Entonces, ya hablamos un poco de la importancia de estos clientes. Estos clientes y potenciales tienen un papel muy importante en nuestra empresa, ya que de una u otra forma aseguran el futuro. ¿Por qué? Porque son aquellos quienes tienen el poder económico de adquirir nuestros productos, son quienes están interesados en adquirirlos y por tal motivo son quienes nos aseguran ese futuro, ¿sí? Por otro lado, nosotros como personas de marketing, nosotros como empresa, debemos adaptarnos a las necesidades de estos clientes, debemos conocer cuáles son sus hábitos y cuáles son esos comportamientos de consumo que tienen, ¿sí? Entonces, acá en el cuadrito, en el esquema que podemos ver en este lado, nos hablan de tres características importantes, ¿sí? Una de ellas es aseguran el desempeño, ¿sí? Aseguran el desempeño de la empresa. La otra es aseguran el futuro de la empresa. Y por último, aseguran la rentabilidad, ¿sí? De una u otra forma, el que el cliente potencial tenga la capacidad económica de adquirir y llegue a ese paso final que es adquirir, nos asegura un futuro y nos da una rentabilidad, así como nos muestra si el desempeño que estamos teniendo como empresa es correcto o hay cosas por mejorar, ¿sí? Cabe recalcar que siempre hay cosas por mejorar, solo que como empresa poco a poco las vamos definiendo y las vamos identificando, ¿sí? Todos estos procesos son cíclicos, llevan tiempo y es importante entender cómo funciona esta técnica, ¿sí? Por otro lado, entonces vamos a continuar. ¿Cómo debemos proceder con los clientes potenciales? ¿Cómo debemos actuar con ellos al tenerlos identificados? ¿Cómo hay que llegar a ellos? ¿Y cuáles son las estrategias y herramientas que se deben tener en cuenta para poder satisfacer esas necesidades del cliente potencial, ¿sí? Entonces, tenemos tres pasos importantes que hemos venido trabajando en todo este tiempo, en estas clases, y que vamos a seguir recalcando durante todo el diplomado y durante todo el proceso, ¿sí? ¿Cuáles son esos tres pasos? El primer paso es el paso de investigación, que es aquel paso en el que empezamos a revisar quiénes son los clientes potenciales, por qué son ellos, cuáles son aquellas necesidades que tienen. Luego tenemos un segundo paso que es el paso de segmentación. ¿Y aquí qué hacemos? Al identificar ese cliente potencial, las características de ese cliente potencial, empezamos a segmentar, empezamos a identificar en dónde se encuentra, en qué edad se encuentra, en qué rangos, en qué ocupaciones, su nacionalidad, la dirección o lugar de ubicación, etcétera, etcétera.
Y tercero, definimos estrategias, es decir, cuáles son esos pasos que vamos a tomar para suplir las necesidades de nuestro cliente potencial, para llegar a él, para hacerle saber que nuestra marca existe, para darnos a conocer como marca con nuestros productos y con lo que le ofrecemos al cliente más allá de un producto, porque recuerden que también es muy importante ofrecer experiencias de calidad. ¿Sí? Por medio de los servicios, pero también por medio de los procesos que se dan para llevar a cabo la venta. ¿Listo? Entonces, en este sentido, primero, realizar un proceso de investigación. La investigación de marketing es un paso indispensable para poder ubicar a nuestros clientes potenciales y luego tener conocimiento de ellos para determinar quiénes de ellos se adaptan mejor a nuestras propuestas, ¿sí? Entonces, de esto es de lo que hemos venido hablando. En la investigación identificamos quiénes son esos clientes potenciales y de qué manera debemos llegar a ellos, ¿sí? Segundo, realizar un proceso de segmentación. Luego que se obtiene la información necesaria, debemos seguir con el proceso de segmentación. Dado que los clientes presentan marcadas diferencias, entonces los dividimos en grupos o segmentos de mercado, ¿sí? Debemos dividir a los clientes dependiendo sus características y dependiendo esas variables demográficas de las cuales hablamos anteriormente. Debemos dividir el segmento y entender qué es lo que busca, qué es lo que necesita y qué es lo que desea el cliente por medio de segmentos de mercado. Lo dividimos, ¿listo? En grupos con características específicas. Y por último, definir las estrategias, ¿sí? Una vez que determinamos cuáles son las necesidades de los clientes potenciales por medio de la investigación de mercado y los agrupamos en forma homogénea por medio de la segmentación, buscamos la mejor manera de captar su atención y atraerlos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Era lo que les hablaba hace un momento. Tenemos que empezar a definir esas estrategias y de qué manera vamos a llegar al cliente, de qué manera vamos a, de una u otra forma, decirle, hola, aquí estamos, mire, tengo este producto, yo pienso, yo creo, o basado en una investigación, en una segmentación, pues usted puede ser un cliente potencial, ¿sí? No se hace literalmente, pero sí de una u otra forma. En el área de mercadeo, este es el proceso que se realiza. Y es decirle al cliente, mire, aquí estoy y estoy atrayendo su atención para que en algún momento, basado en sus características, usted adquiera mis productos o por lo menos recuerde mi marca dependiendo en las necesidades que tenga, ¿sí? Ahora, ¿quién es el cliente potencial para el marketing digital? Entonces, miremos un poco lo que nos dicen aquí. Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, procedimientos e instrumentos utilizados para obtener información y conocimiento y forman parte de la técnica, o sea, del procedimiento puntual que llevamos adelante para obtener un resultado determinado, que en este caso es el de recaudar información. Entonces, debido a estas técnicas de investigación y debido a la búsqueda del cliente potencial, nosotros lo que hacemos realmente es recaudar información, recaudar datos para poder llegar al cliente. Y esta es la idea, ¿sí? Por medio de técnicas, por medio de herramientas, llegamos al cliente, pero ya no de forma física como se hacía anteriormente, sino de forma digital, ¿sí? Ahora, entendiendo esto y entendiendo que hay unas técnicas y unas herramientas que son las técnicas para recaudar información y para hacer investigaciones, vamos a saber qué clase de técnicas existen. Entonces, existen unas técnicas cuantitativas, ¿sí? Que permiten contabilizar características, atributos, elementos o aquellos comportamientos de los individuos con el objeto de respaldar o refutar una hipótesis. Estas técnicas cuantitativas lo que buscan es dar datos numéricamente, ¿sí? Arrojar datos de forma numérica. Entonces, ¿cuáles son aquellas técnicas? Puede ser una entrevista telefónica, una entrevista personal, una encuesta online, una encuesta postal y un mystery shopping. Entonces,
¿Qué es una entrevista telefónica? Cuando a ti te llaman los de no sé, las personas de X empresa y te hacen una entrevista. Entonces tienen un cuestionario, una serie de preguntas y te las realizan. Y de allí sacan unos datos, contabilizan esas características que tú arrojaste al responder las preguntas y se toman decisiones, ¿sí? Por otro lado, se tienen las entrevistas personales, que son todas aquellas que se realizan cara a cara, ¿sí? Por lo mismo, tienes un cuestionario, realizas las preguntas de una forma, de una manera formal y se sacan datos, se sacan características, se tienen en cuenta esos datos y se procesan de forma cuantitativa, ¿sí? Por otro lado, tenemos la encuesta online, que es aquella encuesta que nos envían por Google Documentos, por todo este tipo perdón, por Google cuestionarios, ¿sí? Por los cuestionarios de Google o por distintas herramientas que nos ofrece ahora la web para realizar encuestas y nosotros contestamos nuestra encuesta y la enviamos. Encuesta postal. La encuesta postal puede ser aquella que nos envían hasta la casa, ¿sí? Nos envían la encuesta y nosotros la tenemos que enviar nuevamente a un lugar. Y por último, el Mystery Shopping es aquella herramienta o aquella técnica que utilizamos en la cual una persona, generalmente de la empresa, lo que hace es ir al lugar de ventas y hacerse pasar por un cliente, por un comprador común y ver y realizar cómo se están manifestando los procesos, cómo se están realizando los procesos para así tomar decisiones. Por otro lado, y con un poco de lo que hablamos hace un momento, entonces entendemos que las técnicas cuantitativas de investigación para evaluar la información operan con números, los cuales son analizados de forma estadística para probar hipótesis y realizar un seguimiento de la fuerza y dirección de los efectos de estos resultados, ¿sí? Entonces, era lo que hablábamos un momento. Lo que se busca con las técnicas cuantitativas es obtener números y obtener resultados estadísticos que nos den la posibilidad de realizar algún tipo de análisis y de tomar decisiones y de buscar las estrategias correctas para poder responder a estas preguntas y a estas necesidades que nos ha arrojado el resultado de los análisis estadísticos. ¿Listo? Entonces, con este tema y con esta técnica terminamos la clase de hoy. Continuaremos la clase y nos vemos en una próxima para que podamos seguir hablando de las técnicas de investigación que existen. De esta forma, entonces espero que toda la información que adquirimos y que aprendimos hoy sea de gran provecho para cada uno de ustedes y como se los he dicho siempre, que la puedan adaptar a los procesos de comercialización estratégica y marketing digital que vayan a realizar en el transcurso de sus proyectos y de los planes que tengan con esta área. ¿Listo?